Hola estimados, nosotros somos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos cursando la clase de seminario tributario, somos el grupo número 4. A continuación les hablaremos de la Ley del Sector Social de la Economía, que fue emitido mediante decreto 193 en 1985 y entró en vigencia a partir del sábado 11 de enero de 1986. Esta ley fue creada con el afán de beneficiar la participación de los sectores campesinos y obreros a la economía, de acuerdo en el principio constitucional de justicia social en la contribución de la riqueza y el ingreso nacional. Con el objetivo de dar prioridad a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad hondureña, como lo es el sector social de la economía, el presidente Juan Orlando Hernández anunció este día la creación de un organismo que atenderá y protegerá a dicho sector, al cual pertenecen más de 3 millones de familias a nivel nacional, a quienes se pretende beneficiar con el otorgamiento de créditos a través de programas como Tu Banca Solidaria, por ejemplo. Pero sobre todo lo más apasionante para mí es que el humilde, el luchador, que ahorita está pagando 20% diario en interés por su préstamo, hoy pueda tener acceso a un crédito de banca solidaria con 1% mensual, o probablemente a fondos FIRSA a 7.25 al año, que es una cantidad menor de 1% mensual, a través del sistema cooperativo, a través de la red de cajas rurales en determinadas regiones del país. El mandatario hondureño enfatizó que su gobierno ha decidido apoyar a estos microempresarios, ya que, si bien son los mayores generadores de empleo en el país, también son los más afectados cuando la nación atraviesa dificultades, sean estas de tipo político como en el año 2009, desastres naturales o simplemente recesión económica de orden mundial. Pues hoy nace una de los grandes sueños que hemos tenido en el sector social de la economía, que es la creación del Instituto Hondureño del Sector Social de la Economía, que le va a dar cobertura a más de 8.000 empresas con una participación de 3 millones de familias involucradas en el sector social de la economía, con una participación de más de 100 millones de lempiras que vamos a tener en la primera etapa, gracias a esa gran voluntad del equipo y el señor presidente. De igual manera, el presidente Hernández anunció que a la brevedad se pondrá en práctica un programa que beneficiará a escolares a nivel nacional. En los próximos días iniciará ya un programa muy fuerte para atender a miles de niños y jóvenes que van a las escuelas, dotarles de su uniforme en condiciones sumamente favorables, uniformes tanto de diario como uniformes deportivos para educación física, y esto lo haremos con microempresas dirigidas por mujeres y hombres que van a hacer este trabajo, pero tendrán un ingreso adicional, y luego también les vamos a apoyar con banca solidaria. Hernández puntualizó que de ahora en adelante el gabinete económico tendrá que priorizar la atención a la microempresa y a la empresa de la economía social, igual o mejor que como lo hacen con los grandes empresarios. A continuación, les muestro el artículo 1 que indica: declárese de interés público la organización, fomento y desarrollo del sector social de la economía, para contribuir a humanizar el desarrollo económico y social del país, de acuerdo con los principios de eficiencia en la producción, justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional, coexistencia democrática y armónica en las diversas formas de propiedad y empresas en que se sustenta el sistema económico de Honduras, de acuerdo con la Constitución de la República. Esta ley, y para que se entienda, define al sector social de la economía como el conjunto de empresas y organizaciones formadas por trabajadores que sostienen la primacía del trabajo, optan por la propiedad social de los medios de producción y establecen que el excedente generado es un medio para elevar el nivel de vida de sus miembros. El sector social de la economía se fundamenta en los principios de libertad, democracia, economía, justicia, solidaridad, autogestión, participación y pluralismo. Como acabamos de ver, este es un inicio por parte del Estado queriendo integrar algunas instituciones. Es tanto así que el artículo 3 de la misma menciona que estará integrado por asociaciones cooperativas, empresas asociadas de campesinos, empresas cooperativas agroindustriales y en general
por todas aquellas empresas constituidas exclusivamente por trabajadores que, de acuerdo con la ley, se dediquen a la producción, industrialización, comercialización, prestación de servicios y otras actividades económicas que sean de beneficio común de sus asociados y contribuyan al desarrollo económico y social del país. Es importante mencionar que en este trabajo se nos pidió actualizaciones a partir del año 2010, pero no podemos dejar de hablar del decreto madre de la mencionada. Y es tanto así porque causó gran impacto en la sociedad, ya que el Estado, por medio del Congreso Nacional, emitió tan solo 2 años después una nueva ley llamada Ley de las Cooperativas, que fue emitida el 30 de abril de 1987 mediante decreto 65 del mismo año. Esta ley fue promulgada para estimular actividades de producción y de servicios a través de la estructura cooperativa en los subsectores vivienda, agricultura, transporte, ahorro y crédito, consumo y de servicios, y en actualidad lo que concibe los principales rubros del sector social y económico del país. En esta ley, en el artículo 56, nos dice que las cooperativas gozarán de las excepciones fiscales siguientes: exoneración de los impuestos fiscales que graven la renta, los bienes y las operaciones de las cooperativas, exceptuando el pago de las contribuciones para el régimen de seguridad social. También se exonera de derechos arancelarios, incluyendo el consular, impuestos y recargos de aduana sobre la importación de maquinaria, equipo, herramientas, vehículos de trabajo y de transporte de pasajeros, motores, accesorios, repuestos, útiles y enseres de trabajo, semillas seleccionadas, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas, pesticidas, animales y materias primas que necesiten las cooperativas para contribuir para el desarrollo de la agricultura, silvicultura, apicultura, etc. Finalmente, las cooperativas de servicio y consumo gozarán de las excepciones mencionadas en este inciso en la importación de bienes necesarios para la prestación de servicios a sus miembros, del pago de impuestos sobre donaciones, herencias y legados que reciban de parte de cualquier persona natural o jurídica, hondureña o extranjera, de los impuestos que graven la tradición de bienes inmuebles en los programas de vivienda cuando la cooperativa sea tradente. Exoneración también de impuestos de exportación para productos no tradicionales. La Secretaría de Hacienda y Crédito en aquel momento reglamentaría la concesión de las franquicias a que se refiere el literal B mencionado en este artículo. En el artículo 59 nos menciona: los cooperativistas gozarán de un crédito del impuesto sobre la renta que deberán pagar individualmente en un 5% del promedio anual de los ahorros y aportaciones que hubieran mantenido en las cooperativas. Este crédito en ningún caso excederá del límite establecido por la ley del impuesto sobre la renta para cuentas de ahorro en bancos hondureños. Como podemos apreciar, en un inicio en la ley no hablaba nada tributariamente. Con esta nueva ley sí se inicia a hablar de pago de impuestos. ¿Y cómo funciona el cooperativismo? Este modelo se lleva a la práctica a través de cooperativas, que son organizaciones autónomas de personas que se han asociado voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Ah, no. Pero estas cuestiones son puros cuentos nomás. ¿Cuentos? No son cuentos, son una realidad y funcionan. La primera cooperativa se fundó en Inglaterra en 1844 por un grupo de 28 trabajadores de la industria textil para hacer frente a sus necesidades. Ellos no tenían idea que su modelo se replicaría a gran escala. Y así, hoy día, las cooperativas tienen 1 billón de miembros en más de 100 países de todo el mundo y se estima que generan más de 250 millones de empleos en todo el planeta. Con esas cifras, ¿te sigue pareciendo un cuento? El éxito de las cooperativas a lo largo del tiempo se basa en su esencia misma, en poner en el centro a la colaboración y no a la competencia, el desarrollo de una comunidad entera y no el enriquecimiento de unos pocos. Esta tarea no es sencilla y por eso las cooperativas se inspiran en valores que influyen en todas sus decisiones. Estos valores son la ayuda mutua, la igualdad, la democracia, la transparencia, la solidaridad, la inclusión y
y la responsabilidad social, entre otros. Además, todas las cooperativas tienen un reglamento base, los cuales aseguran a sus miembros el respeto a los valores ya mencionados. Este reglamento son los llamados principios cooperativos, que incluyen membresía abierta, voluntaria y no discriminatoria, el derecho a voto de todos los miembros, participación económica de los miembros, acceso a educación, compromiso con la comunidad, cooperación con otras cooperativas y autonomía e independencia respecto a cualquier otra entidad. Vamos a hablar sobre el decreto 53-2015, el cual habla sobre las exenciones fiscales del sector cooperativo. Haremos mención en el artículo número 4, el cual habla sobre la creación social del sector cooperativo, que debe ser pagada anualmente a más tardar dentro de los 3 meses siguientes al cierre del periodo fiscal anterior inmediato, según corresponda por cada cooperativa legalmente establecida y reconocida por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas, CONSUCOP. La contribución social del sector cooperativo correspondiente al periodo fiscal 2014 debe ser pagada a más tardar dentro de los 30 días calendario posteriores a la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial La Gaceta. La contribución social es del 15% de los excedentes brutos generados en el periodo fiscal anterior inmediato, entendiéndose por excedente bruto aquel que proviene de la diferencia de los ingresos totales menos los gastos totales ordinarios y necesarios para la generación de dichos ingresos, incluyendo las reservas legales, fondos, donaciones y otras establecidas por el ente regulador del sector cooperativo. Las cooperativas que hayan tenido pérdidas en el periodo fiscal correspondiente estarán sujetas al pago del 0.5% de los ingresos brutos declarados en concepto de contribución social, excepto las cooperativas que su situación económica haya experimentado cambios financieros negativos ajenos a su voluntad por caso fortuito o fuerza mayor, debiendo acreditarlo ante la Administración Tributaria. Gracias a Dios nuevamente por esta bonita oportunidad de estar aquí. Con algunos de ustedes venimos trabajando hace algunos años, escuchándonos y también tomando algunas decisiones. Queríamos nosotros aprovechar este encuentro para poder trasladar al pueblo hondureño cuál es esa nueva etapa que tenemos en función de esta nueva ley para la micro, pequeña y mediana empresa, en términos de buscar un acceso a través de ustedes a un enorme sector de la población que ha estado sumamente limitado en cuanto a acceso al crédito. Creo que con el tema de vivienda social, a pesar de que siempre existen altos y bajos, hemos avanzado, pero necesitamos avanzar aún más. Yo les dije hace algunos años aquí en este mismo departamento, allá en Ciguatepeque, que queríamos construir una alianza con el sector cooperativo y que eso nos permitiera llegar a sectores que de otra manera es difícil que el Estado llegue. Entonces yo quisiera pedirles que de este evento podamos sacar como resultado un nivel de comunicación hacia la gente que ahora está de repente cargada con un crédito, con un prestamista no bancario o con alguien que es usurero o esos que andan con esas mochilas ahí y tienen a la gente en una situación muy difícil. No solamente por el alto costo del dinero, sino porque lo que tienen que dar como garantía prácticamente es su vida. Entonces queremos romper eso. Y para eso creo que la alianza con el sector cooperativo es uno de los instrumentos más poderosos. Esa es un poco la idea y decirles también que se sientan con la libertad de los que van a participar de comunicar y motivar a aquel que nos va a ver a través de este programa. Pero de inicio, antes de entrar en la parte ya meramente técnica, decirles, son 2.000 millones de lempiras, solo para empezar, lo que hemos buscado que del fideicomiso que tenía el Banco Central ahora pase a través de las cooperativas, a través de cajas rurales, de microfinancieras.
Entonces ustedes están ahí donde nosotros no podemos llegar. Y la idea es llegar a través de ustedes. En el sur de Honduras, y sé que en otros lugares, hemos tenido proyectos de vivienda exitosos. Y ahí se ha avanzado de manera importante. Ustedes me pidieron que les acompañara en un esquema de reformas al sistema cooperativo. Ya hicimos la primera etapa. Estoy convencido que puede venir una segunda etapa. Entonces también quiero invitarlos a que instalemos una mesa permanente de revisión de la agenda con el sector cooperativo. Y venimos a decirles aquí que con Banprovi, con los dineros del Tesoro Nacional, estamos también con una alianza muy importante con los bancos multilaterales. Queremos focalizarnos en acceso al crédito para micro, pequeña y mediana empresa. Y obviamente decirles con ustedes queremos hacer este trabajo. Si se fortalecen las cooperativas, si las cooperativas nos permiten llegar allá, estoy seguro que vamos a dinamizar el sector que está produciendo en este momento el 76% de los empleos en Honduras. Esa es la micro, pequeña y mediana empresa. Bueno, compañeros, ahora vamos a hablar lo relacionado con el decreto 92-2015, publicado de acuerdo al decreto legislativo del día de 14 de noviembre de 2015. Este decreto se creó con el objetivo de reformar el decreto 53-2015, que todo este decreto abarca para el sector cooperativo. ¿Qué es lo que reforma este decreto en su totalidad? Primero, establece como objetivo principal que las cooperativas tengan un tributo, o sea, tributen. Uno de los objetivos de reformar el decreto fue aplicarlo a los siguientes artículos, 3, 4 y 7 del decreto 53-2015. En este decreto, las cooperativas prácticamente estaban exentas del pago de tributo de impuestos como tal. ¿Cuáles fueron los cambios incorporados al decreto 92-2015 a partir de esta fecha, 14 de noviembre? Número 1, el artículo 3. Establecer el no pago de impuestos sobre la renta, activo neto y aportación solidaria temporal, en este caso ya no es temporal, es permanente, para partir del año 2014 para el sector cooperativo. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del sector cooperativo, están exentos como tal del pago del impuesto sobre la renta, activo neto y aportación solidaria de acuerdo a lo establecido en la ley del impuesto sobre la renta. En este caso es el 25%. Sin embargo, a la vez se creó y se modifica el artículo 4, en el sentido de que se crea una nueva contribución social del 15% aplicable mediante el decreto 92-2015 al sector cooperativo. ¿Sobre qué base se va a aplicar el 15% al sector cooperativo? Sobre la base de los ingresos totales menos los gastos necesarios e incurridos por las cooperativas para obtener dichos ingresos. La diferencia de ambos sería un excedente. A ese excedente bruto se le va a aplicar la tasa del 15% a partir del presente de creación de este decreto. Otro cambio que surgió mediante este decreto es establecer un 0.5% de ingresos sobre las cooperativas, en este caso, que hayan sufrido pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. Dichas pérdidas deben ser certificadas por una firma auditora inscrita en el CONSUCOP y como tal, esa 0.5 se va a aplicar siempre sobre la misma base de los ingresos totales menos los gastos necesarios para obtener el excedente al final de cada periodo. Continuando con el decreto 92-2015, les hablaré un poco acerca de lo que son las multas. Las multas están divididas en dos secciones, el cual sería la sanción formal y la sanción material.
Dentro de la sanción formal es cuando causa contribución social a pagar, será de un salario mínimo. Y en el caso de que no cause contribución social a pagar, siempre será de un salario mínimo, siempre y cuando no exceda el capital de unos 200.000. La sanción material, cuando pasa una sanción material, no habrá un pago de contribución. Este debe ser de un 3%, siempre y cuando no exceda el 36% mensual. Este arreglo de tierra aquí ya es con dinero de la cooperativa Río Grande. Aquí vamos a sembrar papa y también repollo a ambos lados, abajo del cerco y arriba del cerco. Bien, yo soy David Mejía, pertenezco a la comunidad del Azufrado, la laboro Cotepeque, y me dedico a la agricultura. Soy comerciante, tengo mi mercado formal con Grupo Comidas. Gracias a la cooperativa, pues ahorita yo voy a cosechar una manzana de producción, del cual yo voy a estar cosechando desde febrero en adelante. Uno de pobre pues carece de alguna garantía y ellos me dijeron que con 2 avales pues tenía un préstamo hasta de 60.000 empiras. Y ya con esta ayuda de la cooperativa, pues voy a rentar más tierra para un logro más. Eso lo vendería yo en el mercado. Voy a crecer como productor, y porque el logro de papa, pues no lo tenía. Agradecerle a la cooperativa va lo que está haciendo con los productores, va, porque este es un rubro que casi que no es apoyado. Y que los demás productores que se aboquen, que la cooperativa les va a dar la mano. Vamos a seguir sembrando con la ayuda de Dios y la aportación de la cooperativa con el préstamo. Estimados compañeros, yo les voy a hablar un poco sobre el decreto 131-2018. El artículo número 1 concede un plazo de 4 meses contados a partir de la fecha del presente decreto para las personas jurídicas que estén funcionando en el amparo de la ley del sector social, no incluidas en los decretos 53-2015 de fecha 29 de abril de 2015 y 92-2015 fecha de 8 de septiembre de 2015. En la ley del sector social de la economía, aquellos sectores que no están incluidos en los decretos 53-2015 son aquellas organizaciones de primer grado, que son las sociedades socioeconómicas integradas principalmente por personas naturales, pudiendo afiliarse personas jurídicas sin fines de lucro, en el cual podemos encontrar que son las cooperativas, las empresas asociadas campesinas, los trabajadores, las micro y medianas empresas, no están incluidas dentro de este rubro. Entonces, este tipo de empresas
tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias y aduaneras correspondientes de los periodos fiscales del año 2014, 15, 16, 17 y 18, están libres de pago de multas, intereses y recargos causados a la fecha en entrada del presente decreto. En el artículo número 2 nos especifica que a partir del ejercicio fiscal del 2019, las personas jurídicas que estén funcionando en el amparo de la ley del sector social, no incluidas en los decretos 53-2015 que fueron mencionados anteriormente por mis compañeros, no están sujetas al pago del impuesto sobre la renta e impuestos conexos y colaterales. O sea que este tipo de empresas, este tipo de organizaciones que es parte del sector social de la economía, están libres del impago del impuesto sobre la renta. En el artículo 53-2015, en el decreto nos especifica que solo las cooperativas deben de efectuar este pago. Caso contrario, a pesar de que no se realizarán el pago de este tipo de empresas, siempre deben de presentar lo que es la declaración de dicho impuesto. Artículo número 3. Créase la contribución social del sector de la economía que debe ser pagada anualmente dentro de los 3 meses siguientes al cierre del periodo fiscal anterior, según corresponda para las personas jurídicas que estén funcionando al amparo de la ley del sector social de la economía, no incluidas en los decretos número 53-2015 de fecha 29 de abril de 2015 y 92-2015 de fecha de 8 de septiembre de 2015. La contribución social es del 15% de los excedentes netos o utilidades nexas generadas en el periodo fiscal anterior, entendiéndose por excedente neto o utilidad neta aquel que proviene de la diferencia de los ingresos totales menos los gastos totales directamente relacionados en la generación de dichos ingresos y los fondos por capitalizaciones, reservas para los casos de pérdidas o reservas legales, vivienda, educación y salud, previsión social y capacitación, donaciones debidamente documentadas. Igualmente, el artículo número 3 nos especifica que los ingresos que percibe una persona jurídica que funciona en el amparo de la ley del sector social de la economía, no incluidos en los decretos 53-2015 y 92-2015 en concepto de dividendo o cualquiera de otra forma de participación en los excedentes o utilidades de otra persona jurídica que funciona en el amparo de las citadas leyes. El artículo número 4 de este decreto nos especifica que en el caso de incumplimiento de esta norma en lo relativo a la contribución social, se aplicarán las sanciones establecidas en el Código Tributario vigente. Aquellas sanciones fueron mencionadas anteriormente, en el cual especificaba que hay sanciones formales y materiales. Las sanciones formales son aquellas que se presenta la documentación y las materiales en las cuales no se realiza el pago. El artículo número 5 especifica que en un plazo de 6 meses, contados a partir del día de su publicación del presente decreto, todas las personas jurídicas que funcionen en el amparo de la ley del sector social de la economía, no incluidas en los decretos 53-2015, deben inscribirse en el registro unificado del Instituto de la Propiedad IP. Y en el artículo número 7, el presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, dado en la ciudad de Tegucigalpa, en el municipio del Distrito Central. Esto fue todo por parte nuestra, en el cual enfatizamos y resumimos lo más importante de la ley de la contribución social de la economía. Si tienen dudas, inquietudes, nosotros háganoslas saber para así ayudarles.